Hola, bienvenidos a la Iglesia Reino de los Cielos. Qué bendición poder estar este día, ¿verdad? Para adorar, glorificar al Señor. Otro día más que el Señor nos ha regalado de vida. ¿Y por qué no darle gracias a Dios? Porque su fidelidad es para siempre. Este día está la expectativa del milagro que Dios va a hacer en tu vida, de muchas cosas que el Señor va a hacer con tu vida, con tu familia. Únete con todos nosotros a adorar a Dios, que este es el día que el Señor hizo y por eso nos vamos a alegrar y nos vamos a gozar. Bendiciones, bienvenidos a nuestro servicio en línea. Es un gusto para nosotros saludarle a usted que nos está viendo desde su casa. Hoy venimos a celebrarle a Dios lo bueno que Él es y lo grande que va a ser el día de hoy. Estemos a la expectativa que Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. La Biblia nos dice en Salmo 117, alaben al Señor, naciones todas, pueblos todos, canten alabanzas, grande es su amor por nosotros, la fidelidad del Señor es eterna, aleluya, gloria al Señor. Así que hoy quiero invitarlo que ahí donde usted está, junto con su familia, se ponga de pie porque vamos a adorar al Dios eterno, al Dios que nos ha amado tanto y esa fidelidad que jamás termina. Así que hoy vamos a adorar al Señor, a cantar con todas nuestras fuerzas, junto con el ministerio de alabanza. Como un siervo que busca por las aguas, así clama mi alma por ti. Es un fuego que arde dentro de mí. Este mundo necesita de tu gracia. Despiértanos, Señor. Que tu iglesia se levante hoy. A todo el mundo quiero hablarle. No hay palabras para explicar. Que encontré la respuesta que estaba buscando. Nunca me avergonzaré
muros rodeando esto. Pensé que caerían, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya, mas nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tus promesas siguen en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tus promesas siguen en pie, tú eres
andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré, tus promesas siguen pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Bienvenido a ti que recién te conectas a este servicio en línea. Déjame decirte que esta es tu casa, Reino de los Cielos. Bueno, y hoy vamos a pasar a otro tiempo muy especial, el cual es sembrar en el reino de Dios. Pero para eso, miren lo que dice la palabra de Dios en Salmo capítulo 20. Que el Señor te escuche cuando estés angustiado, que el Dios mismo de Jacob te defienda, que te envíe auxilio y ayuda desde su santuario de Sión, que se acuerde de todas tus ofrendas y que acepte con agrado todos tus holocaustos. Qué tremendo lo que la palabra de Dios nos dice en estos versículos que acabamos de leer, y es que el Señor se va a acordar de nuestras ofrendas en el momento de la angustia, que Él verá con agrado cada siembra que hayamos hecho. Hoy yo quiero decirte que esta palabra se ha hecho realidad en nuestras vidas, pues en nuestra casa tenemos varias semanas ya sin trabajar ni un solo miembro de la familia, y hemos visto cómo la promesa de Dios se ha cumplido. Hasta este día no nos ha faltado alimento, no nos ha faltado para pagar los biles. Así que hoy yo quiero animarte que si tú estás ahí en tu casa y tú sientes el deseo de dar una donación, tus ofrendas, tus diezmos, te motivo a que lo hagas a través de reino12.com y vas a ver cómo Dios va a bendecir tu vida.
Quiero dejar con todos nosotros a una mujer fuerte, valiente, que es de mucha inspiración para nuestras vidas, y ella es nuestra pastora para que ore por las ofrendas y desate la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Qué bendición poder sembrar en el reino de Dios. Le damos gracias a Dios porque nos ha dado semilla para sembrar en su terreno. Y sabemos que es un terreno fértil donde va a dar mucho y mucho fruto. Ahí donde está usted, en su casa, ¿por qué no levanta su ofrenda y le dice: Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permite, Señor, de ofrendar para tu reino? Recibe nuestras ofrendas, diezmos delante de ti como olor fragante. Padre, te damos gracias porque usted ha sido bueno. Gracias porque aún en medio de la dificultad, en medio de la crisis, usted nos está bendiciendo. Gracias, Señor, porque en mi casa hay alimento. Gracias, Señor, porque en mi casa hay abundancia de pan. Te damos gracias, Señor, porque usted nunca nos ha fallado y nunca nos va a fallar. Padre, bendice a tus hijos que hoy han venido con un corazón dadivoso para dar para tu reino. Padre, te pido que los bendigas con la sobreabundancia en el nombre de Jesús, y te pido que no haya ningún pobre en la iglesia Reino de los Cielos, y si usted lo cree va a decir amén y amén. Qué bendición, ¿verdad? Poder estar celebrando fiesta a Dios en este día tan lindo que el Señor nos ha regalado. Y hoy quiero que recibamos a nuestro pastor, mi amado Otoniel Chacón, mi esposo, que es un gran hombre de Dios. Lo admiro por un hombre de fe, un hombre que nos anima siempre a seguir adelante, aún en medio de la circunstancia. Él tiene una palabra que el Señor siempre le da para nosotros, sus hijos. Así es que, hermanos, recibamos con todo nosotros a mi amado, el pastor Otoniel Chacón. Dios me les bendiga. Bendiciones a todos. Es un privilegio y un honor poder llegar hasta sus hogares el día de hoy para compartir la santa palabra del Señor. Tengo un tema titulado El precio de un hijo espiritual. El Espíritu Santo puso en mi corazón compartir esta palabra porque es de suma importancia los hijos espirituales en la iglesia el día de hoy. Importantes no solo para que sirvan a un líder espiritual, sino importante porque es solo a través de los hijos espirituales que la doble herencia, la doble bendición se desata sobre los hijos de Dios. Y aparte de eso, también es de suma importancia porque reciben el legado del manto espiritual, del llamado de Dios, para que el evangelio se extienda y pueda seguir a las próximas generaciones. De manera que ser un hijo espiritual es muy importante en el reino de Dios. La Biblia dice en 1 Timoteo 1:2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Se lo escribe el apóstol Pablo. Luego en segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 12, dice la palabra del Señor que viéndolo Eliseo a Elías cuando era arrebatado, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y luego dice la palabra que no le vio más porque el Señor lo arrebató en el torbellino o el carro de fuego. La palabra del Señor nos muestra en varios ejemplos sobre el hijo espiritual. Yo quiero hablarle de varios ejemplos, y el primer ejemplo que queremos usar, el primer punto, es el hijo espiritual modelo Pablo. ¿Cuál es ese, pastor? Es donde Pablo llama y escoge a un hijo espiritual. Es Timoteo, ese hijo espiritual. Y la primera prueba que Pablo le pone es el dolor y el compromiso. Ese fue el primer requisito para que él pudiera participar en el núcleo del equipo más importante de Pablo. Y Pablo quería que Timoteo, ahora que ya era un joven adulto, se circuncidase. Y con esto le estaba diciendo, convertirse en el hijo espiritual del apóstol Pablo tiene que pagar un precio. Y Timoteo, cuando analizamos el contexto de lo que él era, de su hogar, de su familia, nos damos cuenta que él nació en un hogar de fe múltiple. Su madre, Eunice, era cristiana con un trasfondo griego, y su padre era gentil, un griego politeísta, y como resultado Timoteo no había sido circuncidado según la costumbre judía cuando él era niño,
y ahora se encontraba ante una dolorosa vergüenza, digámoslo así, porque su padre espiritual le está pidiendo en la vida adulta que haga algo que no es tan cómodo hacer. Y ahí en Hechos capítulo 16, versículo 1 al 3, dice la palabra que cuando Pablo llegó a Derbe y a Listra, he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Era hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y dice que daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y quiso Pablo que éste fuera con él a los viajes misioneros, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Pablo le pidió a Timoteo que soportara ese proceso doloroso y muy personal antes de llevarlo a su círculo ministerial. Timoteo tendría que ser circuncidado para poder ir a decirle a los gentiles las buenas nuevas del evangelio, poderle predicar también a los judíos que habían en aquella región. ¿Y qué vemos aquí en Pablo? Que Pablo estaba quitándole los argumentos a Timoteo, y para hacerlo tuvo que ir a pedirle algo muy íntimo. Igualmente hoy Dios usa a los líderes espirituales para quitarle los argumentos que el diablo tiene a las personas con el consejo, con la palabra de Dios. Y por eso es importante que un hijo espiritual entienda que cuando viene esta parte de ese líder, de ese pastor, ministrarle, va a haber áreas que a veces no van a ser cómodas, van a haber confrontaciones que a veces no va a ser tan cómoda, va a ser doloroso, pero tú tienes que aprender a aceptar la verdad, aceptar el consejo de la palabra de Dios para que se te quiten todos los argumentos que el diablo tenga, porque de lo contrario tú no vas a poder fluir, tú no vas a poder desarrollar tu ministerio. El diablo siempre te va a acusar, el diablo siempre va a estar tratando de atacar tu vida. Y Dios escoge los padres espirituales para que ministren a los hijos espirituales y le quiten esos argumentos. Así es que estos fueron los primeros pasos conscientes de Timoteo hacia el hecho de ser un hijo espiritual. Hoy, los padres espirituales luchan para encontrar personas que estén dispuestas a dar este paso de llevar la antorcha de Dios, de dejarse enseñar, de dejarse discipular. Y es el mayor clamor que hay dentro de los líderes de la iglesia, porque Dios está necesitando levantar una nueva generación de Timoteos comprometidos que quieran ir a la par de ese líder que Dios ha levantado para llevar el evangelio. Ahora, ¿qué significa ser un hijo o hija espiritual? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué pasos debería dar para situarse en una posición desde donde se puede estar para avanzar en el reino de Dios? Y hay tres respuestas bien importantísimas. Número uno, para ser hijo espiritual hay que estar dispuesto a aprender. Número dos, para ser hijo espiritual debe de tener un hambre y un deseo espiritual. Y número tres, debe ser capaz de recibir consejo e instrucción. Esas son los tres requisitos más importantes para un hijo espiritual, aparte de una lista que sigue. Por ejemplo, la fidelidad, saber rendir cuenta, los dones y talentos, los potenciales, la capacidad para trabajar con otra generación y varias otras habilidades. Pero las primeras tres habilidades más importantes es estar dispuesto a aprender, es tener un hambre y deseo espiritual de buscar la presencia de Dios, y tercero es ser capaz de recibir el consejo y la instrucción de un padre espiritual. Pablo vio que Timoteo tenía estas cualidades tan importantes. Los ancianos de la iglesia habían confiado en Timoteo. Timoteo quizás era tímido, quizás por su carácter dice que no era tan así como valiente para hablar en público,
pero él había demostrado a los líderes de la iglesia que él era fiel. Y eso lo calificaba para ser parte del equipo de Pablo. Él no huyó, fíjate, cuando el ministerio se puso difícil. Timoteo no huyó, como lo hizo Juan Marcos. Ahí en el libro de los Hechos habla que Juan Marcos abandonó el equipo de Pablo, se fue. Porque hay momentos en el ministerio que van a haber problemas, van a haber dificultades, pero se necesitan hijos espirituales que no se corran, que no salgan huyendo. El hijo espiritual permanece a la par de su líder, de su pastor, orando al Señor, clamando al Señor, enfrentando los problemas, porque el evangelio sí es el evangelio de gracia, sí hay bendición, sí hay una gran cantidad de beneficios que recibimos de parte de Dios, mas debes de entender que también hay oposición. Las huestes de las tinieblas están contra la iglesia. Pero hay una promesa que lo debe de entender el hijo espiritual, que las puertas del Hades, las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia. Y cuando se están pasando momentos difíciles, en vez de correrse, en vez de irse hacia atrás, hacia el mundo, el hijo espiritual se une con su pastor, se une con su líder espiritual y claman y piden a Dios que los ayude a vencer toda adversidad. Así que Pablo, cuando escoge a Timoteo, él estaba necesitando a alguien en quien él pudiera confiar, porque él se dirigía a las regiones más difíciles. Eran regiones donde habían bárbaros, donde había gente que tenía otras creencias, otros dioses, corría peligro de muerte. Eran las tinieblas, las oscuridades del mal que iba a enfrentar, y por eso necesitaba un hijo espiritual. Y la primera prueba de Timoteo fue el dolor y el compromiso. Y aunque era algo muy doloroso, Timoteo pasó la prueba. Y una base para que toda relación ministerial, generacional, pueda ser efectiva, cuando nosotros estudiamos la Biblia, es la disposición del discípulo. Esa disposición que tiene ese hijo espiritual de realizar un compromiso. Se compromete con la obra del Señor. Nosotros vemos, por ejemplo, Josué. Josué arriesgó su vida en la guerra con los amalecitas, mientras Moisés estaba orando en la montaña. Ruth, la Biblia dice que dejó su ciudad natal de Moab para ir a Belén, para nunca regresar. Se fue con su líder, Noemí. Eliseo mató a sus yuntas de bueyes, quemó el yugo, quemó el arado, lo sacrificó, lo dio a comer a los demás allí, rompiendo el vínculo de una forma de vivir anteriormente para ganarse una nueva vida ministerial. Esther arriesgó su vida para pedir una cita con el rey. Timoteo soportó la circuncisión. Así que el compromiso es un requisito y es vital para la relación entre padre e hijos espirituales. Sin un fuerte compromiso entre el uno y el otro, el plan de Dios es imposible que se cumpla en las próximas generaciones. Debemos de orar al Señor, debemos de, cada miembro de la iglesia, anhelar ser hijos espirituales, ser comprometidos con la obra de Dios, amar la obra del Señor, porque eso es lo más grandioso que hay aquí en la tierra. No es tanto el que Dios te dé una casa, no es tanto el que Dios te dé un carro, no es tanto el que tengas dinero, no. Lo más grande que debes de anhelar es la presencia de Dios en tu vida, es llevar el evangelio del Señor Jesucristo a tu familia, a tus amigos, a las próximas generaciones. Y para eso se necesita ser hijo espiritual. El compromiso es una de las cosas con las que esta generación batalla más. Estaba leyendo un artículo de psicología, y los psicólogos normalmente describen 5 marcas o hábitos que las personas logran al pasar de adolescencia a la vida adulta. Son 5, y la primera es terminar la escuela, la segunda es irse de la casa, la tercera es independizarse económicamente, la cuarta casarse y tener hijos,
Y es bien interesante que en el 1960, aquí en Estados Unidos, el 77% lograba esa meta. Pero después de los años 60, paulatinamente fue bajando el porcentaje por 5%, a tal grado que cada 5 años que se hace el censo en Estados Unidos, son menos los que se comprometen para poder tener estas 5 marcas. O sea, la falta de madurez, la falta de compromiso es el problema que no los deja ser exitosos en la vida, que no los deja tener una familia estable, que no los deja terminar sus estudios, que no los deja independizarse económicamente. Vive una sociedad en problema a causa de la falta del compromiso. Pero el hijo espiritual es un modelo como Timoteo que paga un precio y también tiene compromiso. El segundo ejemplo que quiero que veamos es el ejemplo espiritual modelo Elías. Nosotros vemos aquí que Elías también entendió este propósito y siguiendo el mandato de Dios, él fue y reclutó a Eliseo para trabajar como profeta en su lugar. Y cuando el profeta Elías tocó a Eliseo con su manto, Eliseo inmediatamente respondió, dejando sus bueyes, corrió en pos de Elías y le pidió si él podía despedirse de sus padres antes de unirse al profeta. Eliseo dice que fue a la casa porque Elías se lo permitió, mató los bueyes, los sacrificó, quemó el arado, dijo adiós a sus padres, pagó un alto precio y se fue tras el destino profético del llamado de Dios en su vida. Y Eliseo se convirtió desde ese momento en siervo de Elías, en hijo espiritual de Elías por muchos años, durante lo que le sirvió a Elías. Ahí lo dice la Biblia en 2 Reyes capítulo 3 versículo 11. Y Eliseo conocía muy bien a Elías, conocía su humanidad, conocía también el poder sobrenatural porque él veía los milagros que Dios hacía a través de este hombre de Dios. Eliseo pasó de ser un trabajador que tenía su empresa a ser un servidor de Elías. Trabajó para Elías entre 7 a 20 años. Eliseo estaba comprometido. Eliseo también mostró el tipo de hambre espiritual que es necesario para un hijo espiritual. Porque no es solo servir un vaso de agua. No es solo servir un vaso de agua. No es solo servir una comida. Es que el hijo espiritual tiene que estar a la par de su líder, a la par de su pastor, en una búsqueda y en una hambre espiritual por la presencia del Señor. Cuando Elías estaba preparando para ir al cielo, la Biblia dice que Elías le dijo a Eliseo que se quedara. Pero Eliseo rehusó acomodarse a lo fácil. Eliseo tenía un compromiso espiritual que dice la Biblia que le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él había hecho un compromiso de ser un hijo espiritual. Siempre hay que buscar esta cualidad cuando uno llama a alguien al ministerio. Hoy se está perdiendo. Tradicionalmente, yo recuerdo en la iglesia, se escogía a la gente por votos y no por fruto. A veces se pone gente que no saben ni orar, ni tienen hambre de Dios, ni quieren ni buscar la presencia de Dios. Señoras y señores, tenemos que ser realistas. Un hijo espiritual es alguien que tiene hambre de Dios y que se pone a la par de su líder a buscar la presencia del Señor. Elías y Eliseo en 2 de Reyes nos revela aspectos claves de lo que es la relación de un padre espiritual y un hijo espiritual. La Biblia allí lo dice que el punto de inicio en esta jornada fue Gilgal. El dolor del compromiso significa este lugar porque fue Gilgal, donde una generación más jóvenes de israelitas procedentes del viaje desde Egipto, fue allí donde el Señor los llevó a que hicieran un sacrificio. Eliseo se quedó con Elías en esta coyuntura, en este lugar. Al igual que Timoteo pagó un precio, Eliseo pagó ese precio.
Luego dice la Biblia que fue a otro lugar llamado Betel. Betel habla del gozo de la presencia de Dios. En este lugar Jacob recibió la visión de una escalera que llegaba hasta el cielo, con ángeles que subían, ángeles que bajaban, y llamó a ese lugar Betel. Betel significa casa de Dios. Cuando un hijo, cuando una hija espiritual es fiel con su padre espiritual, los dos podrán estar juntos buscando la presencia de Dios en la casa del Señor. Anhelan estar en la casa del Señor. Un hijo espiritual ama el estar en la casa de Dios, en la presencia de Dios. Ama la iglesia. La tercera parada de Elías con Eliseo fue Jericó. Jericó es el lugar donde el pueblo de Dios vio su fe activada para ganar una gran victoria. Este fue un lugar de un triunfo ejemplar y muy recordatorio, tanto para Elías como para Eliseo, porque allí Dios hizo los milagros más grandes. Y esta parada es muy importante, que los discípulos vean. Es muy importante que uno cuente los testimonios que Dios hace para que ellos puedan ver los milagros que Dios hace. Porque pronto también los discípulos lo estarán haciendo. Van a estar orando como tú oras. Van a ver que en un momento difícil tú clamaste a Dios y Dios te respondió. Y ellos también lo van a hacer en el futuro. Esta parada de Jericó es muy importante. La cuarta parada fue el río Jordán, donde Elías abrió las aguas, golpeándolas con su manto, dice la palabra. Eliseo seguiría después el ejemplo de su padre espiritual. Eliseo aprendió que podía ser testigo del poder de Dios para encontrar un camino cuando parece que no hay ningún camino. Y su mentor, su líder espiritual, no solo le enseñó que Dios les había dado la victoria en Jericó en el pasado, sino que también Dios le iba a abrir un futuro, y que si él creía que Dios lo podría hacer, con la fe podía activar ese milagro. Y en cada parada que nosotros vemos de los profetas, allí podemos aprender de cómo ser un hijo espiritual y de cómo ser un padre espiritual. Eliseo pidió, dice la Biblia, cuando pasó todos estos pasos, pidió una doble porción del espíritu que había sobre Elías. En el mundo oriental, entienda esto, una doble porción era la cantidad de herencia reservada para el primogénito. Y básicamente, cuando llegó a este punto, Eliseo estaba diciendo: yo quiero la porción de la bendición del primogénito de ti como padre espiritual. Y la Biblia dice que Eliseo la recibió la doble unción de Elías. Eliseo allí estaba presente, tomó el manto de Elías, se lo llevó con él, hizo milagros, hizo el doble de milagros en su ministerio de lo que hizo su padre espiritual Elías. Hoy en día necesitamos una nueva generación que anhele hacer más de lo que su pastor ha hecho, hacer más de lo que su líder está haciendo. Si su líder abrió una célula, usted debe de anhelar abrir dos, ir al doble. Si su pastor abrió una iglesia, usted debe de anhelar, con la ayuda de Dios, abrir dos iglesias. Debe de pedir la doble unción del Espíritu Santo para hacer más. Pero el tercer modelo es el hijo espiritual, modelo Eliseo. ¿Y dónde está el sucesor entonces de Eliseo? Es muy decepcionante ver que la cadena de paternidad espiritual comenzó con Elías, siguió con Eliseo, pero se iba a romper rápidamente. ¿Por qué? Porque quien vino a Eliseo se convirtió en un hijo espiritual, no como Dios lo pedía, sino que fue a media. Ya se lo voy a explicar. Hubo una discontinuidad profética después del ministerio de Eliseo. Y Eliseo se llevó la unción, el manto se lo llevó a la tumba. ¿Por qué? Porque no pasó Eliseo el manto a otro. ¿Por qué no lo pasó? ¿Por qué fue? La respuesta parece ser que no había ningún hijo espiritual que estuviera apto para la tarea
del ministerio profético. Y Eliseo parece que tenía 3 posibles sucesores para su ministerio, pero todos ellos fueron descalificados de alguna forma antes de que pudieran tomar el manto. Y el sucesor natural que Eliseo tenía, ¿sabe quién era? Jesse. Naturalmente se miraba muy bien porque Jesse es el primero. Y podemos observar que él era fiel, él era muy bueno, muy atento para hacerle la comida, el sándwich a Eliseo, al profeta, y estaba dispuesto a servirle en todo lo que fuera necesario. Pero uno pensaría que como testigo de tantos milagros, de la doble unción que Jesse vio en Eliseo, él podía ser el más indicado para recibir el manto, porque él viajaba con Eliseo. Y el ministerio de Eliseo estuvo lleno de muchos milagros. Y Jesse participó con ellos. Y la mayoría de personas esperaría que esa unción cayera sobre Jesse, pero se decepcionaron porque no fue así. En Segundo de Reyes, capítulo 5, relata que Naamán, un capitán del ejército sirio, vino a donde Eliseo para que orara y lo liberara y lo sanara. Y la Biblia dice que Eliseo le dio la orden profética que se fuera al río Jordán a sumergirse 7 veces. Y al obedecer la palabra profética, el hombre quedó sano. El general venía contento, venía alegre y le traía una ofrenda, le traía un regalo a Eliseo. Pero Eliseo le quiso enseñar que esto no era por dinero, que esto no era de una forma egoísta, que esto era obra de Dios y tenía que darle esa enseñanza. Pero Jesse, por otro lado, a pesar de que era un hijo espiritual de apariencia, Jesse era egoísta, y Eliseo quedó frustrado cuando vio lo que pasó, porque rápidamente se fue detrás del general cuando Eliseo negó los regalos que le daba, y él mintió, y en nombre de su autoridad espiritual pidió toda esa riqueza y la escondió, y llegó a la casa como si nada. Y Eliseo, que tenía discernimiento de espíritu, le preguntó a Jesse: ¿de dónde vienes? ¿Qué has hecho? Y Jesse: no, yo no vengo de lejos, yo estoy bien, yo estoy por aquí. Pero Eliseo, su padre espiritual, se dio cuenta que había hecho algo malo y le soltó la maldición y le dijo: la misma lepra que dejó este general en el río Jordán te va a caer a ti y a toda tu descendencia. Eso es lo que le pasa a un hijo espiritual de apariencia, que solo se pone un título de hijo espiritual, pero es pura apariencia, solo por encima. No, tenemos que romper con esa clase de hijos espirituales. Tenemos que ser auténticos. Tenemos que amar a Dios como lo amó Eliseo, no hacer cosas incorrectas. Y el segundo candidato a que Eliseo soltara su manto sobre el hijo espiritual fue el capitán Jehú. Jehú, del ejército israelita, pudo haber llevado el manto. Fue ungido por Eliseo. Eliseo le soltó la unción para que derrotara a sus enemigos, para que terminara con la casa de Jezabel y de Acab, enemigos de la obra de Dios, para que terminara con los dioses de Baal en Israel. Y Jehú, dice la Biblia, que fue usado poderosamente. Hizo todo aparentemente hasta cierto punto lo que Dios le mandaba hacer. Y lo dice en Segundo Libro de Reyes, capítulo 10, 31, que tuvo un problema, que cuando ya llegó a ser rey, ya las cosas cambiaron. Él ya las cosas las hizo a media, ya no terminó lo que Dios le mandó a hacer. Un hijo espiritual auténtico no se vende por nada. Hay muchos que los llama el Señor al ministerio, entran con el corazón sincero a servirle a Dios, pero ya cuando el Señor los pone a nivel de realeza, se olvidan que hay una misión que tienen que hacer, como le pasó a este hombre Jehú. Jehú
Hizo todo lo bueno en la primera parte, pero cuando ya llegó a ser rey se olvidó del mandato que Dios le había dado. Y por eso no calificó para que fuera el hijo espiritual auténtico de Eliseo y no recibió el manto, porque era solo hacer las cosas a medias. Y el tercero fue Joás. Joás, rey de Israel, durante los últimos días de la vida de Eliseo, apareció esta persona, dice la Biblia en segundo libro de Reyes capítulo 13, que Eliseo ya estaba a punto de morir, ya estaba en su lecho, ya estaba pensando: Señor, me voy a morir, ¿y a quién le voy a dejar el manto? ¿Quién va a ser el hijo espiritual que va a continuar con este llamado profético? Y de repente vino un joven rey. Joás era un joven y se introdujo con palabras de un hijo espiritual. Comenzó, dice que dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Eliseo se levantó de la cama, estaba a punto de morir. Él dijo: wow, son las mismas palabras que yo dije cuando mi padre espiritual soltó el manto. Se levantó y tomó al joven rey y comenzó a enseñarle y a darle instrucciones, y le dijo: vas primero a soltar con el arco una flecha. Y el rey parecía que estaba haciéndolo todo correctamente porque seguía sus instrucciones. Pero Eliseo le puso la otra prueba y le dijo: golpea, toma una lanza y golpea el piso, que vas a derrotar a tus enemigos. Pero allí fue cuando este joven rey no pasó la prueba, porque solo la golpeó 3 veces. Y dice que Eliseo proclamó, se enojó, porque no lo había continuado haciendo. ¿Qué es lo que discernió Eliseo, el padre espiritual? Es que él solo tenía palabras. Él conocía muy bien cómo dirigirse a un padre espiritual, pero en el corazón no tenía la veracidad de cómo hacer las cosas espiritualmente. No tenía esa unción que tenía Timoteo, no tenía esa unción que tenía Eliseo, de ser persistente, de pagar el precio, de ir por más, de no lamentarse por el dolor, sino que seguir hasta terminar la obra que Dios le ha mandado a hacer. Le dijo al rey que por cuanto no lo había hecho, solo 3 veces iba a derrotar a sus enemigos, pero que no iba a terminar con ellos. Eliseo se dio cuenta que Joás tenía, según las apariencias externas solamente, pero no tenía cualidades internas. Él conocía el vocabulario de los hijos espirituales, pero aunque sus palabras eran correctas, su corazón no lo era. No era apasionado, no tenía la intención de perseguir agresivamente la voluntad de Dios con todas sus fuerzas. Joás no podría llevar el manto de Eliseo. Entonces no se encontró un sucesor, no se encontró un hijo espiritual. Así que Eliseo se llevó ese poderoso manto con él hasta la tumba. Porque no solo son palabras, sino que son actitudes y lo que tú haces que revelan que sos un verdadero hijo espiritual. Eliseo permaneció con su padre espiritual en las buenas y en las malas. Terminó bien. Eliseo recibió el manto de la doble porción, pero sus posibles sucesores no terminaron bien. Jesse fue egoísta, Jehú fue pecaminoso y Joás comprometido a medias. Entonces el manto del poder profético para Israel cayó al suelo. Una descontinuación profética y una desconexión espiritual tuvieron lugar por falta de un verdadero hijo espiritual. Pero hay buenas noticias. Cristo Jesús vino a esta tierra y recogió el manto espiritual que había tirado Eliseo. Porque él fue obediente al Padre, él fue comprometido espiritualmente,
Él no pecó, dice la Biblia, pero lo lindo y lo maravilloso es que ese manto lo dio a sus hijos ahora. Y hoy quiere hijos espirituales y dijo, vayan por todo el mundo, lleven este evangelio, prediquen las buenas noticias del reino de Dios, de la salvación del Señor. Hermanos y hermanas, Dios necesita hijos espirituales en la iglesia para que nosotros continuemos este legado a las próximas generaciones, llevando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, pastor, por haber compartido esa poderosa palabra con nosotros. Creemos de que va a ser de gran bendición en nuestras vidas. Y a ti que te conectas por primera vez, nos sentimos privilegiados de tenerte. También queremos invitarte a que te conectes con nosotros los miércoles a las 7 p.m. y durante toda la semana nuestras reuniones familiares. Puedes contactarte con la persona que te invitó a nuestro servicio, o si no, puedes contactarte a través de la página que aparece en pantalla. Después de este servicio también queremos invitarte a que te conectes con nosotros vía Zoom, porque queremos tener un contacto más cercano contigo. Que pasa feliz tarde.